Muy bien. Quería darles las buenas tardes, agradecerles mucho por estar acá. Yo estoy pues muy contenta y muy emocionada de que podamos iniciar esta sesión de lectura con don Gastón. Hoy vamos a dar finalización a la lectura de la novela. Parece mentiras. Yo le estaba diciendo a mi papá que es que terminamos más rápido y no es que terminamos rápido, es que ya han pasado 6 meses y ha sido una experiencia muy, muy linda. Mi papá estaba mencionando hace unos momentos, antes de que iniciáramos con la grabación, de que pues la editorial, ¿verdad? También ha expresado su interés pues, de esta experiencia que ha sido reunirnos para leer de una manera sistemática y como la editorial tiene un aniversario que viene pronto, pues vamos a ver qué sucede con eso. Estamos esperando a ver qué pasa con eso como para poder compartirles más noticias. Para el día de hoy no va a ser la última reunión de nosotros, aunque vamos a finalizar la novela. De hoy en 15 tenemos otra reunión, misma hora, mismo canal, y la intención de esa reunión es que hagamos, dice Joana, una fiesta de la alegría, que hagamos un cierre como grupo en que podamos compartir lo que ha sido esta experiencia para nosotros y cosas que nos han llamado la atención de la lectura. Pero bueno, Gastón también nos hará preguntas un poquito más específicas acerca de esa invitación. Así que nada, sin más, comenzamos con la lectura. Como les he dicho, estamos silenciando micrófonos en esta etapa de la lectura, pero ya en la etapa de tertulia ya sí abrimos micrófonos para que todos podamos participar libremente en la conversación. ¿Don Gastón? Saludos a todos los queridos participantes que ya hemos ido conformando un grupo donde nos conocemos bien y disfrutamos de este compartir. Y como nos decía Claire, la editorial Costa Rica, que sigue ofreciendo el libro para, no tanto para nosotros como a las personas que se los recomendemos, que la novela está sobre todo en las librerías Lehman, que la tienen ahí siempre en stock para que ustedes la puedan conseguir. Y también, como decíamos, hoy al final comentaremos del cierre de la última parte de esta historia, en qué nos impacta, qué nos llama la atención. Pero para de hoy en 8, para de hoy en 15, que cae 20, domingo 20 de junio, que coincide con Día del Padre, así que vamos a celebrar el Padre juntos. Eh, la idea es como considerar la novela en su totalidad, qué nos impactó de toda esta lectura de la novela y qué ha significado para cada uno de nosotros esta historia que hemos compartido durante 6 meses. Entonces, impacto y significado para que lo vayan pensando para de hoy en 15 días. Y sin más, vamos a iniciar la lectura con el capítulo 20, que se llama Todo pasa y todo queda. Esa mañana Pancho no fue a trabajar al campo, según era su costumbre en los días entre semana. Apenas comenzaba el año escolar y él decidió bajar al pueblo para finiquitar el pago de un préstamo bancario, ahora que sus finanzas estaban bien con los buenos precios de la caña. Cuando venía de regreso en su caballo bayo, antes del mediodía, por el sendero de tierra que servía de atajo para llegar a su casa, divisó a Anabel que miraba consternada sobre la cerca junto al camino. Apuró el paso y al aproximarse, ella le señaló a su hijo Panchito, quien procuraba esconderse detrás del grueso tronco de un árbol ante la amenaza de un toro que pastaba en ese potrero muy cerca de él. Viendo las flores silvestres que aún sostenía el niño en su mano, Pancho intuyó que de vuelta de la escuela con su madre, el pequeño habría querido pasar de improviso por debajo de la cerca para ir a cortarlas y obsequiárselas a ella. Evidentemente, no se había percatado de la presencia del toro hasta que fue demasiado tarde y ahora no sabía cómo escapar del peligro en que se había metido. Anabel le pidió que por favor lo rescatara y Pancho entró al potrero con pasos seguros y tranquilos para no inquietar al toro. Al llegar junto a Panchito lo abrazó, dándole ánimo, antes de recorrer juntos el corto trecho en dirección a Anabel, quien los esperaba angustiada. No obstante,
A medio trayecto, Pancho vio que el toro alzaba sus cuernos bruscamente y corría hacia ellos con la intención de embestirlos. Solo atinó entonces a levantar al niño en brazos y dar varias zancadas con rapidez para arrojárselo a su madre por encima del alambrado que cercaba el potrero. En ese mismo instante sintió que el toro lo corneaba en el abdomen y se daba vuelta en un impulso violento por atacarlo otra vez. Tras el primer impacto, Pancho cayó junto a la cerca y apenas logró rodar debajo de ella, poniéndose a salvo de una segunda embestida. Sin embargo, sangraba profusamente y Anabel le indicó al niño que corriera al pueblo para pedir ayuda. Al quedarse solos, ella se arrodilló a su lado e hizo presión con su mano sobre la herida para contener de alguna forma la hemorragia. Pancho se estaba desangrando lentamente y ella no podía hacer más que confortarlo con palabras que le salían del corazón como nunca antes le había hablado. Tu presencia, Pancho, ha iluminado mi vida desde niña. Has sido un protector y un apoyo siempre que te necesité. Desde muy jóvenes reconocí el cariño que me tenías, pero no fue sino hasta aquella noche de tormenta cuando pude descubrir cómo yo también te quería. Pancho la miraba absorto mientras Anabel le hablaba. Extrañamente, insistió ella, a partir de ese momento las cosas mejoraron en mi matrimonio porque encontré nuevas razones para superar la depresión que me agobiaba en mi crisis de pareja. Los cambios en Rafael nos ayudaron a ambos a restaurar la relación matrimonial y en estos años supiste acompañarlo convirtiéndote en su amigo. Pancho solo intentó hablar una vez para reiterarle que la amaba. Le mencionó que en su billetera, desde hacía mucho tiempo, tenía una carta para ella. Le pidió que la destruyera, ya que no quería causarle ningún problema. Anabel tomó la billetera donde estaba la carta y junto con el llavero español los guardó en los bolsillos de su falda. Entonces se atrevió a confesarle a Pancho aquello que varias veces le había querido decir. Nuestro hijito Panchito, tan parecido físicamente a mí, en su personalidad es idéntico a su verdadero padre. Hoy quiero que estés orgulloso de haberlo engendrado, pues él perpetuará tu herencia de hombre de bien sobre la tierra. Por eso procuré que el niño pasara todo el tiempo posible a tu lado, para que ambos disfrutaran de tu paternidad. Pancho la miró dulcemente mientras se iba desvaneciendo y en sus labios se dibujó una sonrisa de plenitud que iluminó su rostro. Al ver que sus ojos se cerraban, Anabel tuvo el impulso de besarlo en la boca con mucha ternura, para luego, en un susurro, decirle al oído: siempre te llevaré conmigo en lo más secreto del alma. En aquel instante, Pancho tuvo aún conciencia de ser besado con amor y de escuchar esas últimas palabras de Anabel que lo llenaron de gozo. Después empezó a ver su vida entera proyectarse en una secuencia de imágenes que se sucedían en la pantalla de su mente. Al final retuvo tan solo 2 escenas, tal vez las que más marcaron su existencia: aquella medianoche de tormenta y este mediodía en que moría acompañado por ella. Al funeral de Pancho, presidido por Fray Andrés, asistieron Rafael, Anabel y sus 3 hijos, junto a la familia entera de Vinicio y Rosalía Corrales, sentados en las primeras bancas como sus deudos cercanos. Asimismo, además de los parientes Arroyo o Molina y de otras amistades del pueblo,
se hicieron presentes miembros del movimiento de jornadas, donde Pancho había participado en su último tiempo. La gente estaba impresionada de que tan solo unos meses antes, al finalizar su jornada, él había dado un breve e inspirador mensaje en ese mismo templo. En realidad, solo los íntimos sabían algo de sus cualidades y de sus logros, porque para la mayor parte del pueblo, la personalidad de Pancho fue siempre un enigma, más allá de considerársele un hombre honesto y trabajador. Algunos de los asistentes compartían ahora un sentimiento de pesar por esta pérdida, ocurrida en forma tan dramática, de alguien a quien casi no habían podido llegar a conocer. Después del sepelio, Rafael retornó a su trabajo para cumplir con sus obligaciones pendientes y Anabel le solicitó a Azucena que cuidara de Panchito en su casa para así poder ocuparse de un compromiso importante. Se fue entonces sola a aquel paraje del río donde una vez Pancho le salvara la vida cuando se ahogaba siendo niña. Meses atrás, él había vuelto a contemplar allí mismo el paso de la corriente y leer muchos de esos poemas con los que su alma vibrara tantas veces, pues expresaban sentimientos que no sabía cómo manifestar de otras maneras. Sentada sobre una roca, Anabel tomó la carta que Pancho le escribiera tiempo atrás y se percató de que ese mensaje, expresado con palabras poéticas profundamente sentidas, lo había intuido desde siempre. Sin embargo, reconoció para sí que solo llegó a comprenderlo aquella noche íntima en la oscuridad de la tormenta. Ahora comenzaba a valorar en toda su magnitud lo que ella había significado para Pancho, su único y verdadero amor. Durante un largo rato, Anabel derramó lágrimas serenas, arrullada por el sonido del agua, mientras experimentaba una pena agradecida al considerar la forma en que la vida hizo pleno aquel amor sin que nadie supiera nunca de su existencia. Para cumplir el deseo de Pancho, depositó la carta en el río como él se lo pidiera antes de morir, y en su corazón se fue despidiendo de él al verla hundirse llevada por la corriente. No obstante, decidió conservar el poema Despedida que venía junto a la carta. Encontró que esta poesía de Jesús Murillo había sido mecanografiada a manera de presente por su antigua maestra de escuela, la profesora Odilí, con una dedicatoria sin nombre. Anabel la leyó en voz baja, muy despacio, con el río como único testigo de ese amor secreto que transformó su vida para siempre. Todo triste y abatido porque te vas a casar, desde el guindo de tu olvido te vengo, mi Eida, a llorar. No puedes imaginarte lo enganchado que yo vivía. Va a quererte, va a adorarte, va a buscarte tuito el día. Cuando en el cerco me hallaba deshiervando los frijoles, cuando mi vallo ensillaba o amarraba los maizoles, pensaba yo en trabajar para conseguir buena plata y en después irle a puntear la mano tuya a tu tata. Cuántas veces me cambié, aún sudando la camisa, y hasta también me calcé para irte a espiar a la misa. Cuando el nuevo maestro vino a enseñar en esta escuela y supe que es muy ladino y que tiene mucha espuela, me puse a sufrir ingrata, pensando en que el tipo aquel, pues como tiene corbata, te engancharas mucho de él. Por dicha fue con Florinda que se puso a babosear. No se fijó que más linda que vos, ni ella, ni pensar. La fiesta, señor Raimundo, fue para mí lo más galán. No me cambiaba en el mundo, ni por Chepe, el sacristán. Comenzaste allí a chequearme y a tirarme unos vistazos, a sonreírte y a cuerdearme y a verme con tus ojazos.
con esos ojos queridos que nunca me viera en ellos y que causan extravíos al que espía sus destellos. ¿Fue verdad o fue una creencia que te fijaste en yo? Lo cierto es que mi conciencia, que ya me amabas, creyó. Más dulce chifló el cenzontle y el cañal me dio más caña. Hasta las flores del monte perfumaron mi cabaña. En el muro de la ermita, bien catrineado a lo gringo, desde buena mañanita me sentaba yo el domingo. Y no era para ver el fútbol ni por mis simples antojos, era para espiarte, mi sol, y besarte con los ojos. Y un domingo desdichado se me acabó la alegría, no bajaste al poblado ni a oír la filarmonía. Me contó en después tu abuela y yo me sentí de luto, que te fuiste pa' la juela, para adentrar al instituto. Yo no sé para qué estudian las mujeres, si hay que ver que si el marido palea, no les falta qué comer. Mas, ¿qué le vamos a hacer? Algún otro fue el logrado de que fuera su mujer y salí el sacrificado. Esta mañana fui a orar y a pedirle a la patrona que si algo te ha de cobrar, se lo cobre en mi persona. Que sea muy buena elección la del hombre que te dio, que te salga muy buen peón y que te ame como yo. Y ojalá sea policía de bien reata posesión, o que tenga pulpería, o que llegue a ser patrón. Adiós, Eidita querida, ya nunca podré olvidarte, y pasaré por la vida dedicado a solo amarte. Me hubiera sentido rey con tu cariño sincero, mas quien nació para güey nunca pasa del potrero. Que tengas muy buena suerte, te deseo desde mi rancho, siempre tuyo, hasta la muerte. Adiós, Eidita, tu Pancho. Esa misma noche, al terminar la cena, José Rafael Castillo le pidió a su familia reunirse en la sala de la casa para comunicarles algo de mucha importancia. Les manifestó que los reunía a todos, incluyendo a Panchito, aunque fuera aún pequeño, porque cada uno a su manera acababa de perder a alguien muy querido. Las circunstancias de la muerte de Pancho habían sido trágicas y dolorosas, por lo que era natural que se sintieran impactados. Sin embargo, se expresó Rafael visiblemente emocionado. Quiero contarles que el mismo Pancho me dijo durante la jornada de vida cristiana que hicimos juntos que tenía la certeza de morir mucho antes de llegar a viejo, tal y como le ocurrió a su propio padre, don Pedro Molina. Recuerdo que en aquella ocasión me insistió en que para él lo importante no era vivir una vida larga, sino el haberla vivido bien. Les mostró entonces una carta que Pancho escribió después de la jornada, al verse solo tras el fallecimiento de su madre. Fue escrita de su puño y letra en una hoja de cuaderno y se la entregó a Rafael en un sobre cerrado, apenas a inicios de este año, para ser abierta únicamente en el caso de su muerte. Él cumplía ahora con el deber de hacerlo ante ellos, tal y como se lo prometió a su amigo. Pronunciando cada palabra con cierta solemnidad, les leyó la carta, redactada en un lenguaje claro y simple, que decía: Muy apreciado Rafael, si estás leyendo estas letras es porque ya Dios me ha llamado a su presencia. Pensar en la paz que vivo ahora debiera también ser motivo de paz para ustedes. Yo los he amado como si fueran mi propia familia. Gracias a cada uno por el afecto que me prodigaron en vida. Jamás podré pagar de ninguna forma el haberme sentido tan querido. Por eso quiero hoy compartirles una parte de los bienes que Dios me ha dado para que sean también suyos. En el documento adjunto autorizo, tras la certificación de mi muerte, el traspaso de las acciones de la sociedad anónima que corresponden a mi casa a nombre de tus 3 hijos, José Alberto, José Antonio y José Francisco Castillo Martínez. Asimismo,
te nombro como su tutor legal para administrarlas hasta que ellos tres lleguen a ser mayores. Me ilusiona mucho que sean de ustedes la casa de las azucenas y lo que ésta contiene. Igualmente, en documento aparte, le cedo a mi ahijada Azucena Corrales la parte mía de las acciones correspondientes a la sociedad anónima La Dulce Molienda, con su cañaveral, su trapiche, vehículo y demás, que tanto ha crecido desde los tiempos de mi padre. Considero que este pequeño patrimonio quizás pueda contribuir en algo a la educación de estos jóvenes, ya que es la mejor herencia que podemos darles. Pienso además que mis libros podrían interesarle a tus hijos conforme vayan madurando, aunque es posible que sea Panchito quien más los aproveche debido a su innegable vocación de lector. No deseo despedirme porque de muchas maneras seguiré estando con ustedes hasta que ocurra nuestro reencuentro. Tu amigo Pancho. Muy conmovidos, al concluir la lectura, cada uno procuró expresar lo que sentía en ese momento tan íntimo de vivencia familiar. Finalmente, unidos en un cálido abrazo, rezaron juntos antes de acostarse una pequeña oración. Y al terminar este capítulo 20, la imagen que ponemos en el libro es la del toro famoso, con la nota que dice: el bravo animal se parecía al toro de aquel viejo llavero, el que le había dejado en herencia doña Soledad, la mamá, la abuela de Anabel tras su muerte. Y continuamos con el capítulo 21, que se titula Años después. Un tiempo después de la muerte de Pancho, la familia Castillo Martínez se trasladó a vivir a la capital, donde Rafael fundó una nueva empresa. Así sus hijos mayores, José Alberto y José Antonio, asistieron a la universidad para estudiar las carreras de Administración de Negocios e Ingeniería Industrial. José Francisco, el menor, hizo el final de sus estudios primarios y su secundaria completa en un colegio privado. Posteriormente decidió formarse como agrónomo, porque siempre se sintió apegado a la tierra. La residencia de los Martínez, que estaba a nombre de Anabel, al igual que la casa de las Azucenas que construyera don Pedro Molina para su esposa y su hijo Pancho, fueron ambas alquiladas por un tiempo, lo que les permitió utilizar la renta como apoyo al ingreso familiar. Esto fue de gran ayuda, pues Rafael Castillo debió enfrentar en su empresa una situación difícil en los años 90, y tales utilidades contribuyeron a financiar la educación superior de los hijos, hasta convertirse en buenos profesionales. José Rafael Castillo murió de cáncer cuando entraba apenas en la tercera edad, rodeado de los suyos durante su etapa terminal, algo que los unió mucho a todos. En su testamento, de común acuerdo con Anabel, ambos decidieron traspasar la residencia que tenían en el pueblo a sus dos hijos mayores, quienes pronto la vendieron para repartirse las utilidades y consolidar sus propios negocios en la ciudad capital. Las acciones de la sociedad anónima Las Azucenas le correspondieron a José Francisco, quien justamente acababa de casarse con una compañera de estudios de la que fue novio a lo largo de su carrera en agronomía. En este sentido, a ambos les pareció una bendición irse a vivir al pueblo para iniciar su vida laboral y poner las bases de su propia familia. Allí tuvieron 3 hijos que crecieron en un hogar armonioso y estable junto a la abuela Anabel, quien al haber enviudado optó unos años después por irse a vivir la mayor parte del tiempo con su hijo menor, su nuera y sus nietos en San Martín del Campo.
Ya estando con ellos, su estancia preferida era la biblioteca, cuyos libros habían pasado de la niña Odilí a Pancho y de este a Panchito. Se habían vuelto a colocar en una de sus paredes tanto la fotografía de aquella querida maestra como el dibujo hecho por Anabel al finalizar el sexto grado con motivo del atardecer inolvidable en que fueron de excursión a conocer el mar. Pero el descubrimiento que la colmó de asombro ocurrió una mañana en que buscaba un libro y se encontró entre las obras poéticas un grueso cuaderno de poemas, todos escritos a mano. Con gran emoción pudo comprobar que eran los versos compuestos por Pancho a lo largo de su vida. En secreto y durante varios meses se dedicó a leerlos detenidamente para así revivir la profundidad de ideas y sentimientos que éstos encerraban. Anabel misma había inspirado muchos de ellos, sin imaginarlo siquiera. Ahora podía penetrar en lo más íntimo del alma de Pancho a través de su poesía, la cual fue siempre su mejor medio de expresión personal. Por otra parte, Anabel admiraba desde joven la poesía de la escritora Julieta Dobles. Esto la motivó un día a recortar unas palabras suyas que la emocionaron de una entrevista concedida por ella al otorgársele el premio Magón, que es la distinción de cultura más importante del país. La palabra es amor y la poesía, expresada en una forma hermosa, es amor para los demás. Creo que esa es una de las misiones que tiene el poeta. Mi tarea es hablar de la poesía, concientizar a la gente de que la poesía es para todos y que sirve para todos. Sin conocerla personalmente, decidió contactarla por teléfono y pudo comprobar que Julieta Dobles era una mujer educada, cálida y dispuesta a recibirla en su casa. Así se vieron varias veces al viajar Anabel a la capital para pasar algunos días de visita con sus otros hijos. Le entregó entonces aquel conjunto de poemas y le manifestó que habían sido escritos por un autor conocido suyo, ya fallecido y sin personas dependientes, a quien podrían identificar con el seudónimo de Francisco del Campo. Le solicitó formalmente a Julieta el favor de que los leyeran en su círculo de escritores, de manera que si les parecían dignos de ser publicados, ella costearía una primera edición. Además, quería cederles los derechos de autor para que cualquier ganancia obtenida por la venta del poemario se dedicara a promover el desarrollo de futuros poetas. De esta forma, una nueva obra poética titulada Poemas Secretos empezó a ser conocida en el país. En esta se incluían aquellos versos de juventud y muchos más escritos en una etapa de mayor madurez que tuvieron buena acogida no solo en círculos literarios, sino con un público más amplio. En su conjunto, el poemario reflejaba esa gran sensibilidad social y ese amor hacia la naturaleza que caracterizaron a Pancho en la vida real, por lo que los lectores podían identificarse y asumir como propia esta poesía tan auténtica. En cuanto a la residencia donde Anabel pasó la última etapa de su vida, ella se sentía complacida de que fuera la casa que originalmente construyeron los otros abuelos de Panchito, Pedro y Azucena Molina. Si bien en sus inicios había sido una casita pequeña y humilde, fue edificada sobre bases muy firmes, como tanto se preciaba de afirmar don Pedro cuando apenas colocaba los cimientos. Por tal motivo, José Francisco no tuvo problema en remodelarla y agregar un segundo piso para ofrecerle cuarto propio
a cada uno de sus hijos conforme fueron creciendo. Anabel, ya octogenaria, tuvo la satisfacción de ver casarse hasta el último de sus nietos. Este era el menor de los hijos de Panchito, a quien habían puesto de nombre Francisco José, pero al que todos llamaban Pancho. Como en el caso de su padre, tras graduarse de la universidad, él fue el único de los 3 hermanos que optó por regresar a San Martín del Campo para establecer allí su residencia. Venía con planes de boda y pronto se casó con Azucena Corrales, sobrina nieta de la otra Azucena Corrales, quien había sido la maestra de preescolar de todos ellos en el pueblo. Esta muchacha, a su vez, era la nieta mayor de Gerardo Corrales, el empresario turístico que con su ejemplo y liderazgo marcó la senda educativa y ocupacional de sus 7 hermanos menores para satisfacción de sus padres, Vinicio y Rosalía. Los lazos entre ambas familias se habían mantenido a lo largo de los años, a partir de aquella estrecha relación que tuvieron desde niños José Alberto y José Antonio Castillo con Azucena Corrales, la ahijada de Pancho y de su madre, quien cuidaba a Panchito de pequeño. En consecuencia, a raíz de esta amistad, transmitida de forma tan natural a sus descendientes, a nadie extrañó el vínculo matrimonial entre Francisco José y Azucena. Esto complació mucho a Anabel, pues se unían así las sangres de las 3 familias que más influyeron en su propia historia de vida. Anabel falleció poco después, muy orgullosa de su descendencia y con un profundo arraigo por la vida de pueblo, donde tuvo la dicha no solo de nacer y crecer durante su infancia, sino también de pasar los momentos más importantes de su existencia. Hasta el último día, ella se sintió en extremo agradecida por todo aquello que le correspondió vivir, porque de maneras insólitas y misteriosas sus pasos la condujeron siempre hacia el amor. Tras la muerte de su madre y como un medio de apoyo para su hijo recién casado, Panchito y su esposa decidieron construirse un apartamento con salita de biblioteca en esa misma propiedad heredada de Pancho Molina, justo donde antes estuvo el cobertizo que servía de caballeriza y bodega. Ambos proyectaban vivir allí sus años dorados para cederle a Pancho y a su nuera Azucena la casa que originalmente construyera don Pedro Molina hacía ya tanto tiempo. Quizás por esa razón, al nacer su primer hijo, ellos decidieron llamarlo Pedro, honrando de esta forma y sin saberlo al tatarabuelo de este niño, quien casi un siglo atrás había iniciado esta saga familiar. Así, los nombres de Pancho, Azucena y Pedro siguieron resonando entre esas paredes, edificadas con tanto cariño y que todos en el pueblo conocían simplemente como la casa de las Azucenas. Una vez instalados en el nuevo apartamento, cierta tarde en que Panchito revisaba algunas de las pertenencias que había dejado su madre, se encontró dentro de un libro de oraciones un pliego de papel doblado en 4 que contenía el poema Despedida de un autor que él desconocía. Al leerlo con mucha atención, le emocionó la historia de ese campesino llamado Pancho, tan enamorado de Eidita, a quien le escribe para despedirse cuando se entera de que ella va a casarse con otro allá en la ciudad. Sin proponérselo, al terminar la lectura de esos versos, se puso a considerar que Pancho Molina, a quien él había visto de niño como a un segundo padre, tenía varios rasgos en común con el personaje del poema. En ambos casos, se trataba de un campesino bueno, con esa nobleza y honestidad de ciertos hombres que él conocía en el pueblo.
También se daba el hecho de que Pancho nunca se casó, lo que lo llevó a conjeturar para sí mismo que quizás no fue correspondido por la única mujer de la que se enamorara alguna vez. Estos pensamientos lo llevaron a repasar las muchas razones por las que siempre le había guardado a Pancho una profunda gratitud. Él no solo fue uno de los compañeritos de escuela de su madre, a quien salvó de ahogarse en una ocasión, sino que a su vez fue un buen amigo de su padre. Además, representó una presencia paternal muy cercana a él y a sus hermanos mayores, así como un ejemplo a seguir durante sus años formativos. Desde que era muy pequeño, Pancho supo inculcarle el amor por la lectura, para luego heredarle su propia casa y todos sus libros. Esto le permitió convertirse ya mayor en un lector apasionado de grandes autores. Aunque en esos momentos no deseaba evocar aquel día aciago en el que Pancho ofrendó su misma vida para salvar la suya, ¿cómo ignorar algo así? Más aún, al dejarles tras su muerte esa casa con todas sus pertenencias, esto constituyó un apoyo valioso durante la crisis financiera de su padre. De otra manera, quizás no hubiera podido concluir sus estudios universitarios, graduarse de agrónomo y regresar al lugar que había amado desde niño. En este pueblo, él y su esposa pudieron establecerse laboralmente y hacer de la casa de Pancho el hogar donde fundaron una familia para ver crecer a sus hijos. En realidad, era tanto lo que debía agradecerle a Pancho, sin cuya presencia su vida habría sido muy diferente, o más bien no habría sido del todo, en el caso fortuito de haber muerto en la infancia de aquella forma trágica, atacado por un toro. Entonces se le vino a la mente un pensamiento fugaz que lo hizo sonreír por el solo hecho de pensarlo. Al comparar a Pancho Molina con el personaje del poema, se planteó de improviso la siguiente pregunta: ¿no sería que Pancho fue también un admirador secreto de mi madre sin que nadie lo supiera? Y así terminamos la novela y ponemos la imagen del poemario de Pancho, escritos los poemas de puño y letra, y donde dice: entre las obras poéticas se encontraba un grueso cuaderno de poemas, todos escritos a mano. Posteriormente, para quienes tengan el libro, aparece una cronología de las vidas de Pancho Molina y Anabel Martínez, que comienzan desde noviembre de 1925, cuando nace Pedro Molina, y de octubre del 26, cuando nace Azucena Arroyo, y nos va llevando a través de la cronología hasta septiembre de 2034, cuando fallece Anabel Martínez tras cumplir los 85 años de edad, y finalmente noviembre del 2035, nos están faltando aún unos 14 años para eso, en que nace Pedro, el hijo mayor de Pancho y Azucena, el tataranieto de don Pedro Molina. Y luego aparecen los libros consultados a lo largo de la novela de la biblioteca de José Francisco Castillo Martínez, con una bibliografía en la que todos los libros vienen de los años en que Pancho estuvo vivo, desde los años 40 hasta los 80, con las ediciones originales de los libros que citamos en la novela. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué les impacta, qué les llama la atención del cierre de esta historia? Joana. Yo quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? Para dramas está la vida. Uno va al trabajo, iba al hospital, veía a la gente enferma, veía a la gente morirse, veía a la gente sufriendo sin nada que comer, enferma. Atendía pacientes con VIH, con aquellas problemáticas y cosas que les apedreaban la casa. Y yo decía, ¿para qué voy a ir a ver tele, un drama o lo que sea así?
hay más dramas y mejores en la vida que en la tele. Y usted viene y me mata a Pancho. No seas tan, mi amor. Fue un toro. Sí, pero no, sí. Yo, o sea, todo iba bien y eso es, me agüevas. ¿Cómo se le ocurre hacer a usted semejante cosa? ¿Cómo? ¿Cómo fue don Gastón a hacerme esto? Yo tengo un nieto que ahora está en mi casa precisamente, que se llama Felipe, ahora tiene 12 años. Pero cuando tenía 2 años y se le caía un juguete o algo pasaba aquí en la casa, se volvía con una mirada de sabiduría a nosotros y nos decía, esas cosas pasan. A sus 2 años ya nos trataba de enseñar la lección de que estas cosas pasan. Pues sí, estas cosas pasan. Como pasan unas, pasan otras. Lo que pasa es que a veces en el contexto de una novela, uno quisiera que terminara como yo quiero que termine. Sí. Pero de cierta forma, Pancho le había anticipado a Rafael que él pensaba que iba a morir joven y resulta que esta fue la forma en que se encontró con la muerte. Y curiosamente, salvó la vida de Panchito en ese momento y murió acompañado de Anabel, cosa que nadie hubiera podido prever de ninguna otra forma. ¿Qué más piensan ustedes? Salvo el desengaño y dejar defraudada a Joana. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a que me haya incluido como un personaje en el penúltimo capítulo, en el último de la novela, como escritora, ¿verdad? Y le agradezco mucho a Gastón esa mención. Y yo quiero preguntarle si ese cuaderno que en la ficción yo recibo de Anabel existe. Si usted tiene ese cuaderno y no es de Pancho sino suyo. Por un lado, gracias a Julieta, que siendo personaje de la novela nos está acompañando en este diálogo. Eso no es cualquier autor el que lo logra, ¿verdad? Pero bueno, responde a la amistad que ya veníamos cultivando Julieta y yo por casi 15 años y donde nos apoyamos en libros mutuos antes de que surgiera esta novela. Además, yo le pedí a Julieta que fuera una de las personas que leyeron la novela de su primer manuscrito y quien me dio buenas recomendaciones para mejorarla. De hecho, todos los diálogos de esta novela surgieron de la propuesta de Julieta de que yo los hacía como solo narrados y el narrador omnisciente va contando que fulano dijo tal cosa y sutana dijo tal otra y yo no los ponía en forma de diálogo, pero fue una gran recomendación de Julieta. Como 30 personas de las 60 que leyeron la novela en el primer manuscrito me dieron muy buenas recomendaciones que ampliaron la novela en unas 30 páginas, pero la hicieron mucho más precisa, mucho más consistente. Y un año entero se llevó la revisión de la novela antes de que la leyera la editorial Costa Rica. Así que eso también fue muy importante. A mí me ha dejado pensando esa pregunta de Julieta porque me la hizo hace 2 sesiones y ciertamente lo que fueron cuadernos de poemas, que en mi caso eran mecanografiados en máquina de escribir, se subdividieron en 2 poemarios que ya los he estado revisando en estas últimas 4 semanas para llevárselos a Julieta, por lo menos para escuchar su opinión personal en algún diálogo de amigos. Por supuesto que serán muy bien recibidos y los leeré con mucho interés para darle mi opinión, porque yo creo que usted tiene la sensibilidad para ser un buen poeta. Y tal vez ahora que se ha dedicado más a ello, pues es posible que logre publicar un libro o 2. Eso me encantaría. Ya yo no vivo en Freses, ¿verdad? Yo vivo en otra parte, me subí por el asunto del tren, ya vivo en Guayabo. De hecho, ya la visitamos una vez y nos ¿Qué? regaló ahora a principios de año para Claire y para mí un par de poemarios que agradecemos mucho. Así Claro. que ya llegaré por la casa. Muy bien, entiendo la frustración de Joana, porque sí, es muy frustrante
que ese amor tan hermoso nunca logre cuajarse. Y solo de una noche, no pasa de una noche, que da por resultado un niño, claro. Pero De el una que debería noche, haberse muerto ahí, Julieta, de una noche y de un mediodía, justo el mediodía en que mueren juntos. sí, claro. El que debería haberse muerto, para mi gusto, era Rafael. Le debería haber caído un rayo, o debería haber tenido un accidente, y entonces, al final, que se casen los protagonistas. Pero bueno, ya sería como ponerlo muy, muy feliz todo. Otras opiniones, ¿qué les impacta de este final? En las distintas partes. Uno es lo que tiene que ver con el fallecimiento y la despedida de Anabel junto al río y la herencia que dejó Pancho. Y lo otro es qué pasó años después, donde ocurren muchas cosas que cierran círculo de lo que venía ocurriendo antes. Yo creo que ese problema de que haya hijos que en realidad piensan que su padre es alguien y es otro, es muy común en la humanidad. Yo lo creo así. Debe haber montones de familias donde ha habido estas cosas y que resulta que el que tiene el apellido no es realmente el hijo del fulano, sino que es del sultano. Eso debe ser muy corriente. Lo que pasa es que es algo que es completamente secreto y ahí no se puede ahondar, ¿verdad? Pero me da la impresión, conociendo a la humanidad, ¿verdad? Primo mío decía como chiste que madre solo hay una, porque padres pueden ser muchos. Sí, bueno, los judíos siempre reconocieron el linaje femenino, maternal, porque decían, los nietos de mis hijos, no, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijas, nietos míos son. Los de mis hijos, no lo sabemos. Es un misterio, ¿verdad? Está bien, está bien. Manuel quiere contarnos algo. Bueno, disculpen un poquito el ruido alrededor de por acá. Voy a ser lo más conciso posible. Bueno, sí, me dolió mucho la muerte de Pancho y cómo murió. Pues sí, comparto con el nieto de Gastón. Las cosas suelen pasar de la forma inesperada. Me doy por satisfecho que Rosalía se diera cuenta que Pancho la amaba y la quería. Y no solamente que se diera cuenta en ese momento, sino ella, estoy seguro que ella siempre lo supo. Siempre lo supo. Y entonces eso pues me da alivio, no me siento satisfecho a la hora de terminar la obra. Sí, por supuesto, hubiera sido un poco parecido a lo que decía Julieta, de que al final quedaran los dos, pero eso era como muy lo que uno esperaba o anhelaba, y me gusta cómo termina la novela, la verdad que sí. Me gusta mucho cómo Gastón lo lleva a uno a toda la herencia después, los nietos y todo esto, y cómo se entrelazan las familias que... Se cortó. Sí, tal vez ahorita se vuelve a conectar Manuel. Manuel, se nos quedó cortado donde nos decía que se entrelazan las familias. Sí, eso me gusta mucho, y cómo eso queda allí en el pueblo y cómo esa herencia se mantiene, y no sé, me identifico mucho con eso. Sí, no, eso es lo que quería compartir básicamente. Y yo, Anita, déjeme, comparto con usted también que me dolió, pero también aquí voy a vivir ese dolor, pero satisfecho de que Rosalía se dio cuenta y sabía que Pancho la amaba. Anabel. Anabel, sí. Perdón, sí, corrijo, Anabel, Anabel. disculpe.
Sí, yo quiero participar con tres cositas, tal vez. La primera rápida que me gusta mucho y me parece muy fino eso de que al final se entrelazan las tres familias, ¿verdad? Incluyendo a los Corrales, eso me gusta mucho. Lo segundo es que yo sí sabía lo que le iba a pasar a Pancho, y igual me duele mucho cuando lo leemos y lo vivo profundamente cuando lo leímos. A mí en la lectura, por un lado, me llama la atención que Anabel pueda ser como tan articulada a la hora de decirle a Pancho todo lo que le dice cuando él se muere, pero para mí tiene mucho sentido porque yo me imagino que ella, a lo largo de los años, ha practicado en su cabeza muchísimas veces todo lo que ella quiere decirle a Pancho para explicarse, ¿verdad? Por su comportamiento. Entonces, como que yo siento que a ella le está diciendo algo que en su cabeza ella lo ha practicado muchísimo. Y sí, de pronto ellos no tienen ese final feliz de ir juntos cabalgando hacia el horizonte, pero pues de pronto el romance de ellos se quedó ahí en lo platónico, ¿verdad? Los otros amores de la novela pues son más extendidos, son más realistas. Entonces mi comentario iría por allí. Yo les recuerdo que a lo largo de la novela, aquella explicación que dio la niña Odilí de que es un instante, que un instante es lo que pasa entre la AM y el PM, es justo cuando llegamos al mediodía o a la medianoche, en que de repente pasamos de la primera mitad del día a la segunda, así, en un instante, y lo mismo en la medianoche, de la noche a la madrugada. Y justamente la M y PM eran Anabel Martínez y Pancho Molina, pero la vida completa de Pancho fue una vida de instantes plenos que duraron solo un instante. Y él, después de repasar su vida en el momento en que está muriendo en su mente, los dos instantes que más recuerda son el instante de aquella medianoche de tormenta, donde él pudo amar a la mujer que siempre quiso y sentirse amado por ella, y en el momento en que está muriendo, y que no solo también lo amó, sino de que él era el padre de Panchito, a quien tanto quiso, y se muere sabiéndose un hombre amado y un padre totalmente satisfecho de la herencia que era la instante, y no como hubiéramos querido de una larga vida compartida. ¿Qué más les llamó la atención o les impactó? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Daniel. Sí, bueno, igual yo estoy asimilando también. Sí, aunque se pega un poquito, pero empecé a hablar. Yo también estoy asimilando la muerte de Pancho todavía. No lo esperaba. Pero sí quisiera como compartir algo que tal vez le pasa a un pero es mucho de mi personalidad desde pequeño. Y lo contrasto con una hermana mía. Aquí donde me ven sentado, este sillón. El pésame. Gracias. Hay un aspecto. No, porque yo lo contrasto. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí, porque se había parado. Sí, se escucha mejor. Ahora sí. Bueno, quiero contrastar con una hermana menor unos temas de personalidad con los que me identifiqué ahora como termina la novela. Este sillón donde yo estoy sentado resulta que es un sillón desde que yo estaba en la escuela. Y yo lo tengo acá como un recuerdo de mis papás y de la infancia de la escuela. Entonces, se los quiero compartir porque tengo una hermana que es todo lo contrario. Ella dice, bote todo de lo viejo y solo lo nuevo, ¿verdad? Yo soy de guardar las cosas de la familia, ¿verdad? Y yo sería feliz viviendo en las casas donde vivió mi papá, por ejemplo, si eso se pudiera, ¿verdad? Entonces, no sé, yo siento que la novela termina muy bonito en ese aspecto, ¿verdad? Yo sé que son cosas materiales, pero para uno tiene un valor muy grande, es saber que ahí se compartió con la familia, que se escribió algunos poemas, etcétera, ¿verdad? Y que la familia se entrelace
pues para mí termina muy bonito, porque eso casi que no se ve ahora, ¿verdad? Yo sé que Pancho murió, pero a mí me gustó mucho ese tema de que la casa quedó en el nieto y que pues por mi personalidad me identifico mucho con eso, ¿verdad? Porque yo tengo el archivo de mi papá, tengo los sellos de mi papá, tengo todo, entonces eso, aunque sea material, me gusta mucho, siempre guardo. Y tengo una hermana más bien que dice, no, bote todo lo bote, y yo no, yo me identifico mucho con como terminó la novela por eso. Tal vez no sea así como el eje principal de la novela, pero se los quería compartir. Gracias, Daniel. ¿Quién más nos quiere dar otra opinión? Adelante, Mónica, y luego seguimos con don Helio. Mónica tiene que activar su micrófono. ¿Aló? Ahora, Sí. ¿la escucha? ¿Ya? Otra vez. Ya. Ya. Yo coincido con el señor porque uno tiene que guardar cosas. Yo tengo aquí muebles, tengo 3 cosas de muebles diferentes. Yo digo, hay que tener cosas porque Pancho le heredó los poemas a los nietos y que los primos se integraran y todas las cosas familiares. Eso tiene que ser, se tiene que dar el ejemplo a seguir, lo tiene que seguir uno. Y yo no coincido, yo pensé que se iba a morir junto a Anabel, ¿verdad? Pero por lo menos él, y en el arroyo, él también, ahí a ese es otro instante que Anabel se fue al río para recordar viejos tiempos ahí y a llorar, porque ambos no sabían cómo decirse cosas. Pero siempre también con los lazos familiares, ahí todo. Él por lo menos dejó buena herencia en todo, porque se volvieron a integrar un montón de tíos y sobrinos y todo eso. Sí, Mónica, yo creo muy importante lo que estás diciendo, sea que se trate de un mueble con significado como de un lugar lo que con sea, significado. cualquier cosa, que sean libros o muebles o cuadros. Yo tengo mucha cosita. Usted que ha venido aquí a la casa, usted ha visto que yo tengo cosas, mucho retrato familiar y cosas diferentes de mis papás, incluso con la casa de mis papás, ahí yo tengo buenos recuerdos también. Y trato de que mis sobrinos también tengan cosas de los abuelos, porque eso debería ser, se debería seguir la herencia ahí, que cada uno, así como yo heredé muchas cosas, que los sobrinos o los que sean hereden cosas, porque ahí en la novela, ahí siempre está, toda la novela, hay siempre reuniones familiares 1 o 2 veces al año que se reunían, excursiones y todo. Por eso es bonito. Pero yo juraba que se iba a quedar los 2 juntitos. Pero lo que no me imaginé que era Pancho con el que tuvo ese hijo. Ahí ya, ahora sí, ya después descubrí. Yo creo que es importante lo que está diciendo Mónica. En primer lugar, porque eso es lo que nos hace tan humanos, que nosotros le encontramos significado a las cosas que vivimos. Sí. Como dice el doctor Víctor Frankl, es la búsqueda de sentido lo que hace que nos realicemos en la vida. Aún a través de los fracasos o de los tiempos de dolor, el encontrar significado es lo que nos realiza. Y en la psicología humanista, que es de las distintas teorías psicológicas la que yo más sigo, realmente es muy interesante que se nos dice que la psicología es el estudio científico no solo de la conducta humana, sino del significado que le damos nosotros a nuestra propia conducta. Y eso realmente es solo de la especie humana, dar significado.
Y Por de los significados es que depende todo lo que ha sido importante en nuestras vidas, y no solo de los hechos que ocurrieron, sino del valor o significado, sentido que le dimos a esas cosas. Ahora viene Helio, que nos quería compartir. Vamos pasando con Helio para que sigamos compartiendo todos. Activar el sonido. Silencio. Y quisiera resaltar ahí un aspecto que me parece interesante, incluso desde el punto de vista de las costumbres que existen en Costa Rica. Cuando la gente vive en el campo, yo no lo digo ahora en este momento, pero sí hace unas cuantas décadas, lo que más le preocupaba, bueno, por lo menos en el caso mío, a mis papás, era que yo llegara a ser profesional. Si la persona vivía en el campo, entonces lo usual ahí era que trabajaran en la finca y fuera un buen peón, para ponerlo de alguna forma. Entonces, en este caso, yo creo que Pancho, él, no sé si habrá en algún momento planteado que él quería realmente ser profesional, pero la forma de ser de él, y eso fue por la maestra que tuvo, era de leer y tener un autoaprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo quisiera tal vez ahí como resaltar ese punto, porque lo primero que piensa es que todo su fruto de trabajo se lo iba a pasar, en este caso, a la persona, a Rafael, la persona que él pensó que mejor podía administrar eso, pero era para estudiar a los hijos. Entonces ahí me parece dos cosas. Uno, de la solidaridad, pero otra también de esa Costa Rica que hace mucho ya no existe, digamos. O tal vez ahora exista, pero no en la forma como hace décadas tal vez sí existió. Y finalmente eso tiene también otro valor muy importante, porque es el tema de la solidaridad. Él quiso ser solidario hasta que murió, ¿verdad? Prácticamente con la gente que él más estimaba. Entonces, y finalmente esto me recuerda la insistencia siempre de mi mamá en que yo tenía que estudiar, ¿verdad? Y si no estudiaba, mejor no cuento, ¿verdad? Pero, porque sí era, digamos, ella lo que quería era que realmente estudiara y fuera un buen alumno. Entonces, son varias cosas, ¿verdad? Por un lado está lo de la novela, pero por otro lado, eso me trae a mí recuerdos. Eso era. Bien, Helio, y yo siento que lo que acabas de decir de alguna forma reafirma lo que Julieta en el pórtico que escribió para la novela dice en uno de los penúltimos párrafos. Dice que en esta saga familiar de la vida de Pancho Molina y Anabel Martínez, de sus ancestros y descendientes, vicisitudes y logros, se inscribe una Costa Rica que los nacidos a mediados del siglo pasado apreciarán muchísimo y que las nuevas generaciones necesitan conocer, pues es origen de muchas de nuestras fortalezas como nación. Aquí se enmarcan las grandes y pequeñas conquistas que edificaron nuestra paz social y la creación de los primeros parques nacionales, punto de partida de nuestras políticas ecológicas. Y que el autor, yo mismo al iniciar en mi epígrafe, expreso el deseo de que la juventud actual pudiera conocer y perpetuar todo este legado. Definitivamente, la intención de esta novela, más allá de contar la historia, esa historia de amor tan singular y diferente a lo que nos hubiéramos esperado,
es dejar plasmada a una Costa Rica de mediados a la segunda mitad del siglo XX, que se ha ido perdiendo y que debiéramos defender en sus valores fundamentales. Antes de pasar a la siguiente persona, saludamos a la mamá de Manuel Castro, que está sentada junto a él. Qué bueno verla con nosotros. Así que bienvenida. Gracias. Es una de las escuchas y participantes pasivas de esta linda experiencia. Hoy no me acompaña Mariana, pero mamá siempre me acompañaba ahí pasivamente. Bueno. Aprovechando las cosas antiguas, ese cuadro que ven ahí de la Santísima Trinidad perteneció a la mamá a mi abuela. Entonces me hizo gracia el tema de guardar cosas. Pues muchas gracias, doña Selmira, mi mamá. Gracias, Gastón, por el... Gracias, Gastón, por el espacio. Con mucho gusto y saludos. ¿Quién más desea compartirnos? Ana tenía la manita levantada. Yo, es que yo no sé si ustedes recuerdan un libro, yo lo leí hace muchos años, se llamaba El árbol enfermo. Ajá. Y en ese libro, dos personajes representaban a Costa Rica, la muchacha y el árbol. En esta parte a mí me parece que el personaje principal es una representación también de Costa Rica, ¿verdad? Esa Costa Rica de la que don Gastón estaba hablando ahora y de lo que doña Julieta había puesto también al respecto. Parte del pesar mío de que muera no es solo como el protagonista en materia, digamos, de ser la pareja de la muchacha, ¿verdad? De Anabel, sino del hecho de que eso significa que esa Costa Rica murió. Y para mí eso es un gran pesar. A mí me hubiera gustado que hubiera habido una continuidad, una transformación, alguna adaptación, un cambio, pero asumir y aceptar, a mí me cuesta mucho que esa Costa Rica murió y que ya no existe, es una, digamos, propuesta que no me termina de entrar en la cabeza, ¿verdad? Yo me niego a aceptar que ese tipo de cosas hayan desaparecido, hayan fallecido, hayan sido extirpadas de nuestra realidad, porque veo muchos asomos. Obviamente al cambiar el tiempo cambian las cosas, pero veo muchos asomos de esa cultura en diferentes segmentos y partes del entorno social, ¿verdad? Entonces, tal vez no sé, esa parte es de las que a mí más me duele, ¿verdad? Digamos, el link, el ligue que yo le hice al personaje con Costa Rica y que entonces me duele muchísimo el final de esa manera, ¿verdad? Doña Juli creo que tenía... Oiga, usted qué confianza, doña Juli. Sí, así me dice mucha gente, no te preocupes. Es muy lindo porque es muy cariñoso. Mira, yo identifico esa segunda parte del siglo XX, que fue donde yo tuve mi infancia, con un crecimiento de la clase media, que coincidió todas las reformas sociales que se dieron en los 40 y que fueron apoyadas por la Segunda República cuando subió Figueres, y desarrollaron un país más solidario, donde se desarrollaron muchísimo las universidades públicas también, que daban becas y dan todavía becas para que muchos muchachos humildes de la clase campesina lleguen a estudiar y se formen. Entonces todo esto no lo podemos perder, eso no ha muerto. Lo quieren matar, pero eso ya es otra cosa. Lo quieren matar las grandes empresas que lo que les interesa es su ganancia, e incluso empresas internacionales. Pero nosotros no podemos permitirlo. Y ahí es donde entra la política. Yo no me voy a meter ahora a hablar de política,
pero hay que tener mucho cuidado a quién se elige por eso, porque depende que las garantías y todo lo que se desarrolló en esa etapa pueda continuar, y el respeto a las universidades públicas que se ha perdido tanto con esta nueva Asamblea Legislativa y todo eso, tenemos que verlo en perspectiva, no podemos perderlo. Y es cierto, los campesinos, los hijos de los campesinos vinieron a estudiar en la novela a la meseta y se formaron gracias a las universidades públicas. Y eso tenemos que mantenerlo. Eso sí. Ahí, curiosamente, entre lo que dice Julieta, lo que dice Joana, ciertamente yo nunca lo había visto como que al morir Pancho está muriendo parte de lo que Pancho representaba, y que simplemente Pancho es como el protagonista que en lo más secreto representa a la nación, que va dejando una gran huella, pero que no habla con voces altisonantes, sino que solo deja su huella. Sin embargo, aún así van quedando los destellos. Si ustedes ven en este último capítulo, el Panchito más el hijo de él y la familia que él establece en el pueblo retoman mucho de esas tradiciones, así como hay gente que las ha dejado atrás y las abandona. En cada familia de nosotros conocemos personas de la nueva generación que siguen siendo personas valiosas dentro de las tradiciones de nuestro país. Y yo creo que aquí mismo en este Zoom, en esta novela comentada que hemos venido compartiendo por 6 meses, estamos representados gente de 3 generaciones. Y estamos aquí porque seguimos valorando estas cosas. Lo importante es que no lo dejemos morir, ni a nivel personal, familiar, ni a nivel, como dice Julieta, del país y de las políticas que permitan conservar lo bueno de nuestro país, de una sociedad solidaria y equitativa. Pero bueno, hay que seguir luchando. ¿Quién más quería compartirnos? Ya estamos en la última parte de nuestro diálogo de hoy. Sí, tal vez antes de abrir la palabra, yo también, pues, expresar, ¿verdad?, lo que siento acerca de eso. En la historia de la novela, lo que podemos experimentar también es cómo la vida continúa a través de Panchito, ¿verdad? E inclusive que la experiencia de Pancho de morir tiene que ver también con un salvar a Panchito. ¿Quieres sentarte conmigo? Es que justo ahorita estoy hablando. En un ratito, mi amor. A mí sí me parece que algo, si seguimos con la metáfora, ¿verdad? Y con ese poderoso simbolismo, que el valor y esa nobleza y todo eso poderoso que representa Pancho, aunque de una manera silenciosa, continúa a través de Panchito, pero continúa de una manera un poco inconsciente, ¿verdad? Continúa de una manera que no es intencional, continúa de una manera que es desmemoriada porque él nunca supo quién era su verdadero papá. Qué torta sería poder hacer ese vínculo, decir yo continúo con el trabajo de mi papá porque eso significaría el dolor de reconocer que hubo una infidelidad, que hubo toda una situación, ¿verdad? Que no sé, a ver si tal vez puedo cerrar un poquito la idea. Yo creo que vivimos en una época en la que como que nos inunda un profundo pesimismo, esta sensación de vivir como en estas orillas como del fin del mundo. Y hay gente que dice que inevitablemente vamos a tener que llegar a nuevas utopías, ¿verdad? Y a nuevos idealismos, porque si no nos vamos en picada. Yo sí creo que vamos a llegar a esas nuevas utopías de cuál es el país que hay que construir, pero ojalá que no sea desmemoriada de los progenitores, que no sea inconsciente y ahí como por default, porque algo se fue ahí en el ADN, pero fue sin saber, sino que sí sepamos, aunque saber quiera decir que hubo infidelidades y que hubo otras cuestiones ahí atravesadas, ¿verdad? Pero eso también extrapolando y estirando un poquito la metáfora. Siendo consciente de la hora y como decía don Gastón, creo que podríamos escuchar a una persona más antes de ir haciendo el cierre.
En todo caso, antes de esa persona más, ustedes han sacado cosas nuevas hoy de ese simbolismo de la muerte de Pancho, representando a la Costa Rica de esa época, pero aunado a lo que acaba de decir Claire, de que Pancho muere, pero para darle vida a Panchito, preservar la vida de Panchito, y Panchito es el que va heredando, aún sin saber quién es su padre biológico, aunque lo sospeche. en la última frase de la novela se pregunta de su madre, aunque no pase de ahí, de haber sido un admirador de su mamá. Pero entonces él murió dando vida, y eso es lo que esperamos. Se fue. Sí, se cortó. ¿A alguien más le gustaría participar antes de ir cerrando? Por los herederos de estas nuevas generaciones, y ahí es donde les recuerdo que la novela en un sentido no ha terminado, termina hasta el 2035, cuando nace Pedro, el hijo de Panchito, el nuevo Pancho, y de Azucena, la sobrina nieta de la Azucena Corrales, maestra de preescolar. Entonces la novela sigue en camino. Por ahí del 2013 fue cuando nos encontramos con Julieta, que colaboró en la publicación de los poemas secretos de Francisco del Campo, que nunca se supo quién había sido. Pero ahora ya vamos por el 2021 y aún a la espera de lo que estas nuevas generaciones van a hacer. No sé, Claire, si hay alguien más en camino o qué vamos haciendo. Una última participación, ya que veo que nadie yo voy a atravesar así como el unicornio. Yo quisiera que tal vez, bueno, en esta no da mucho tiempo de discutir eso, pero la parte de ese enfoque de vivir es que yo no sé, es como sin ejercer el amor que se siente, sin decirlo, sin vivirlo, sin externarlo. O sea, pasar la vida con un amor por dentro sin decírselo a la persona que es objeto del afecto. Y no poner el huevo, como dicen, ¿verdad? Irse ahí, dejar que la vida transcurra, y dejar que la vida transcurra, para mí eso es una cosa tan terrible, tan impactante, ¿verdad? Y yo no sé si es que yo soy la única intensa de este grupo, o demasiada madurez mía, o qué será, pero es que a mí me parece que eso es tan importante, o sea, no dejar que la vida pase, y al final darse cuenta de, ay, sí, todo lo que te amaba. No se atrevió. ¿Por qué no lo ejerció? O sea, uno decide, uno tiene poder de decisión. ¿Por qué decidir de una manera que lo hace a uno miserable, o que lo hace a uno no vivir las cosas plenamente, sin que eso signifique un atropello hacia los demás? Yo sé que no da tiempo para comentarlo, pero por lo menos que en la próxima lo hablemos. No se atrevió. Es que Pancho no se atrevió nunca. No, Joana, eso es lo que está diferente. Así es. Joana, es lo que uno no entiende. Yo veo que Joana es una persona muy intensa y muy práctica, pero lo que pasa es que Anabel era una persona de otro siglo. Una mujer hoy, si sabe que su marido es infiel, si lo sospecha siquiera y lo logra comprobar, no tiene duda de qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a mí me pasó. Y a mí, cuando yo fui al primer psicólogo con el que consulté, que no era Gastón, fue después con Gastón, ya con Gastón fue después del divorcio, me dijo, ¿cómo se va a divorciar usted si nadie de 60 años se divorcia? Yo tenía 60 años. Mentira, mucha gente se divorcia cuando los matrimonios no funcionan, esperan un poco a que los hijos se suelten y se divorcian, sobre todo las mujeres, porque no es cosa de estar aguantando infidelidades o malos tratos. Entonces, las mujeres hoy día no nos paramos, no nos detenemos. Por dicha, y gracias a Dios, y gracias al feminismo, y gracias a las luchas que se han dado, y a la legalidad que se ha establecido de los derechos iguales para los dos géneros, pues podemos hacer esas cosas. Pero hace 60 años o 100 años, eso era muy difícil, ¿verdad? Porque el divorcio era una mala palabra.
Eran tiempos, otros tiempos, eso. Y Otro otra tiempo. cosa, Otros tiempos era eso. y otra cosa ahí. Los abuelos míos eran demasiado exigentes y hacían a mi mamá ir a misa todos los días para que vean. Y dice, eso no lo quiero para mis hijos. Así que, y eran así. Hitler, eran así eran. Porque les tocó la guerra con Alemania y todas esas cosas. Así que... Claro. Nada más una palabrita en lo que decía Joana y en lo que complementaban ahora Julieta y Mónica. Algo pasó en aquella noche de tormenta donde sí hubo una comunicación profunda entre ellos dos, más allá de las palabras. Y curiosamente, en el momento que amanece, que Pancho se pasó la noche en vela, yo creo que también. tomando conciencia de la presencia de su amada junto a él, para querer ver con el amanecer el rostro de ella, etcétera, es que ella se levantó con mucha sencillez y sonriéndose con él, sin decir palabra, se fue. Pareciera que ellos no necesitaron decir nada más. Lo que pasó después venía mucho en la tradición de lo que se vivía en esas épocas, como dice Julieta. Muy Ella secos. le quiso dar una oportunidad al marido arrepentido y las cosas fueron enderezándose de otra manera. Pancho, por su lado, quiso respetar eso y hasta terminó amigo del marido y muy paternal con sus hijos. Pero bueno, son caminos que no son siempre los trillados. Yo sí insisto en que esta historia de amor es una historia de amor muy singular. No entra entre los cánones normales. Y eso incluye el qué tanto se comunicaran o no con palabras o cuándo. Sigo insistiendo en que solo hubo un instante de medianoche y un instante de mediodía, pero pareciera que llenó la existencia de ambos, más allá de las vivencias normales de una relación de pareja como la que ella tuvo con su marido. Entonces, de hoy en 8 de hoy en 15, yo digo siempre así porque soy profesor universitario y siempre la siguiente lección era dentro de 8 días, pero aquí semana de por medio. Recuerden que las dos palabritas que nos interesan para que lo piensen bien es impacto y significado. Y lo que haremos es un par de rondas donde todos se puedan expresar los que deseen en la palabra impacto, que de esta novela fue lo que más me impactó, pero ya en suma, poniéndola toda junta. Cada quien tendrá lo que le habrá impactado. Y luego en un acercado ha tenido para mí el compartir esta historia en este semestre, en esta época de mi vida en la que de alguna forma esta historia me toca a mí. ¿Y a qué me invita? ¿Qué significa? ¿Para dónde me indica como un camino a seguir? Y con eso entonces esperamos tener una sesión muy bonita de hoy en 15 y ver si mantenemos el chat a partir de ahí y qué hacemos si es que de cuando en cuando surge una idea de hacer algo juntos. Claire, ¿hacemos el cierre? Sí, antes de hacer el cierre había visto que María había levantado la mano y no me gustaría cerrar sin darle la oportunidad. Muchas gracias, Claire. Saludos a todos. Rápidamente, yo comparto mucho con Joana. De hecho, desde que terminó Gastón la lectura del día de hoy, dije, Joana va a decir lo que yo siento, la frustración de que Pancho muriera, pero con base en lo que se fue desarrollando después de la muerte de Pancho, se quedaron satisfechas muchas como expectativas, ¿verdad? De que todo continuara y de cómo fue dándose el final de la novela. Pero sin nada más agregarle a esta inquietud que planteó Joana también de que vivieron de una forma callada, comprender quizás, o mi interpretación de la forma de ser de Pancho, de una persona totalmente entregada. Siempre estuvo al merced de los demás, entregar sus cosas, ¿verdad? Lo que pudo construir a lo largo de la vida y entregarse él mismo, porque él iba y ayudaba cada vez que sucedía algo. Siento que su capacidad de amor
era más allá que la capacidad normal, como explicaba ahorita Gastón, el canon normal, y que él se sentía satisfecho entregándose de esa forma a los demás. Él se sentía realizado de esa manera. Y también era un poeta, era una persona que podía expresar todos sus sentimientos a través de apreciar lo que le rodeaba y escribir, y él de esa forma se iba como desahogando. Creo que su amor era de entrega y así terminó su vida, entregándola por su hijo. Muchas gracias. Es curioso lo que dice María, que esa comunicación a través de su poesía le llegó a Anabel 25 años después de su muerte. Y pudo haber 6 meses de comunicación profunda entre ambos, por lo que quedó escrito en ese cuaderno. Claro. Julieta quería decir algo. No, yo no. Nada más que me gustó mucho esta última participación. Es cierto, Pancho es un hombre lleno de solidaridad y de afectos, ¿verdad? De amores. No solo por la mujer que amó, sino por lo... Y que iba más allá de las palabras, siempre habló con hechos, y sus hechos dieron fruto de muchísimas maneras. Cierto. Bueno, es una buena conclusión. Sí, yo creo que es un excelente cierre. Que tengan una linda noche. Gracias por compartir esta lectura con nosotros y nos vemos en 15 días. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego y encantado de verlos a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.